Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, como siempre, por acudir a esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. En primer lugar, destacar que hoy se cumple un año de la victoria electoral del Partido Socialista, de la victoria de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Una victoria que, sin embargo, la aritmética parlamentaria, que respetamos profundamente, no permitió que hoy sea Guillermo Fernández Vara el presidente de la Junta de Extremadura. Y quiero recalcar eso de que respetamos la aritmética parlamentaria, porque hay otros partidos políticos que casi un año después de que se conformara gobierno por parte de Pedro Sánchez, todavía siguen cuestionando la legitimidad de ese gobierno. Un año que escuchamos a la señora Guardiola decir que jamás pactaría con los que niegan la violencia machista, que jamás pactarían con los que deshumanizan la inmigración y que jamás pactaría con los que tiran la bandera LGTBI a la basura. Y la realidad es que un año que no hemos tenido declaración institucional en este Parlamento ni para condenar la violencia machista, ni el 8 de marzo, ni contra la LGTBI-fobia. Esa es la realidad de esta tierra. Nosotros le preguntamos a la señora Guardiola, a la que, por cierto, le deseamos una pronta recuperación, por supuesto que sí. Le preguntamos a la señora Guardiola si le ha merecido la pena. Si ha merecido la pena que ese gobierno de la mentira sea hoy en día una realidad. Si a los extremeños y a las extremeñas han ganado algo con tener una presidenta cuya primera acción fue mentir y renunciar a sus valores. Nosotros creemos que no ha merecido la pena y que Extremadura hoy está peor que hace un año. Y si hay algún damnificado de este gobierno de coalición de PP-Vox, es precisamente el mundo rural, es precisamente la mayoría de Extremadura que es ruralidad. Y por eso en este pleno vamos a traer cuestiones relativas a la problemática del mundo rural. Por supuesto, vamos a preguntar por la ausencia de médicos. Hace un año la señora Guardiola, en su Habla Extremadura, aseguraba tener la solución, la receta, la piedra filosofal para resolver los problemas estructurales de la sanidad extremeña. Un año después tenemos menos médicos y más listas de espera. Pero se da la situación de que en Extremadura, en el primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística, hemos perdido 15 habitantes al día. Es decir, aquellos que aseguraban que, violando la justicia social, que es lo que supone dejar de recaudar 70 millones de euros de los que más tienen, perdonándoles el impuesto de patrimonio, el impuesto a grandes tenedores de vivienda y a coches contaminantes, los que decían que eso iba a suponer un éxodo masivo de madrileños y de empresas que se iban a afincar en Extremadura, han conseguido justo el efecto opuesto. Y hoy los jóvenes de Extremadura se van más de nuestra tierra que hace un año. Por eso nosotros queremos hablar de reto demográfico y vamos a presentar una interpelación. Y queremos hablar de educación infantil de 0 a 3 años, porque también sirve para fijar población. No tiene sentido el cambio de modelo que ha hecho el gobierno de la señora Guardiola. El modelo socialista para extender el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años era implantarla en un espacio que hay en todos los pueblos extremeños, que son los colegios. Sin embargo, el gobierno del PP-Vox decide cambiar el modelo y llevarlo a centros homologados. Desgraciadamente, en todos los pueblos de Extremadura no hay centros homologados para que esos niños tengan igualdad de oportunidades para tener esa educación de 0 a 3 años, como tampoco la tendrán para recibir esa propinilla de 40 euros para las clases de inglés. Desde luego sabemos que el mundo rural no es la asignatura favorita de la señora Guardiola. Otro ejemplo lo hemos tenido esta semana y hemos visto que la política es la política del titular, la política de la improvisación, la política de la ausencia de proyecto para Extremadura. Y lo hemos visto con los ciclos formativos de nuestros pueblos. Cómo se decide suprimir ciclos formativos y a la más mínima protesta se rectifica de criterios, se cambia de opinión y se decide que, bueno, que igual sí, pero no, ya veremos lo que hacemos. Ese es el problema, que estamos en manos de una presidenta que no tiene soluciones para mejorar la situación extremeña y que no tiene proyecto para Extremadura, que es lo que más nos preocupa. Y voy terminando. Estamos a finales de mayo.
Los alumnos extremeños y las alumnas están encarando la recta final ya del curso escolar, los universitarios están en exámenes extraordinarios ya, y la señora Guardiola ha cumplido su primer año de curso político. Desde el Partido Socialista le decimos que la nota que le ponemos es un suspenso, pero le decimos también que tiene 3 años para poder recuperar. Los alumnos tienen los exámenes extraordinarios, la señora Guardiola tiene 3 años. Aquí está el Partido Socialista. Nosotros vamos a seguir trayendo a este Parlamento, trayendo a la Asamblea de Extremadura nuestras propuestas, por si las quiere tomar en consideración para mejorar el futuro de Extremadura. Le pedimos que se ponga con carácter de urgencia a estudiar, es decir, a trabajar por y para Extremadura. Y le decimos, finalmente, que si no sabe, que si no tiene proyecto, que si no conoce cuál es el itinerario, cuál es la hoja de ruta para mejorar esta tierra, lo mejor que puede hacer es dejar de estropear Extremadura y dejar de estropear el futuro de los jóvenes, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestras hijas. Porque, lamentablemente, un año después ha sido un año perdido para Extremadura. Proyectos que estaban encarrilados están peor que hace un año y no tenemos ninguna buena noticia que llevarnos a la boca con las cosas de comer, que son las cosas que le importan a los extremeños y a las extremeñas. Vamos, si podemos ya preguntar, ¿no? Ay, sí, perdón, sí, perdón, ¿no? perdón, sí. Sí. Pues le iba a preguntar un balance de este año, pero bueno, ya lo ha hecho. Y la otra cuestión es sobre la declaración que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez sobre el reconocimiento del Estado palestino, una valoración. Bueno, pues esa es una buenísima noticia. Es una buena noticia que hoy el Consejo de Gobierno reconozca el Estado de Palestina, como por cierto lo han hecho otros países cercanos como Irlanda o como Noruega, ¿no? Es que he escuchado al portavoz del Partido Popular decir en esta misma sala que se hace esa declaración hoy del Estado palestino para tapar otras cuestiones, ¿no? Para tapar la ley de amnistía, no sé si en Irlanda se está tramitando la ley de amnistía, o para tapar otros temas acerca de la mujer del presidente Pedro Sánchez, no sé si en otros países de Europa también se están tratando esos temas, ¿no? Por eso digo que es una buena noticia. Creo que se pierde, como siempre, una oportunidad por parte de los partidos del arco parlamentario, de otros partidos, de reconocer el éxito de esa decisión, ¿no? Los últimos días hemos vivido unas imágenes horrorosas, como mujeres, como niños eran quemados vivos. El balance hasta el día de hoy es tan dramático como que ha habido 10.000 niños asesinados en este conflicto y 15.000 que son huérfanos. Yo creo que si eso no nos hace removernos nuestra conciencia y tener ese pellizquito en el corazón para decir que ya está bien y que ya es hora de que el mundo internacional mire hacia la Franja de Gaza, reconozca el Estado de Palestina y que, por favor, consigamos poner fin a un conflicto que lo tenemos al lado de nuestra casa. Es mezquino decir que esta acción se lleva a cabo hoy para tapar otras noticias. Yo creo que dice un refrán popular que se cree el ladrón que todos son de su condición, y ese es el problema, que cuando uno no quiere hablar de las cosas importantes, cuando uno no quiere hablar de los problemas de Extremadura, se piensa que todos los demás no queremos hablar de las cosas importantes. Muchas gracias.